¡Pam, pam, 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 pam! Ya. Nos estamos riendo antes, nos podemos seguir riendo ahora, si queréis. Yo el tema Eso está fenomenal. Yo el tema es que llevo escuchando este podcast muchísimo tiempo y descojonándome cada vez que lo haces, pero es que en directo es como más divertido todavía. O sea, ¿Sí? verlo en directo es como cuando te encuentras un famoso y de repente... Ha habido gente que dice que acojona. En plan, Pepe, si es que acojona más en directo que... Es que Pues también creo que la gente se pasa los 10 visto. segundos. Es Eso. que sí, Pepe, te tenemos muy visto desde hace muchísimos años. De hace muchos años. Vale, ¿quién son esta gente? Quien siga mi canal de YouTube, pues habrá visto alguna vez, ¿vale? Quien no siga el canal de YouTube no lo habrá visto nunca. Estará en el enlace en algún sitio. Son Carol y Carlos. Son amigos, hemos hecho alguna cosa juntos, hemos colaborado en alguna cosa. De hecho, el primer pop-up navideño que hicimos, lo hicimos en vuestro estudio. Y que nadie crea que esto es un acuerdo de colaboración, que no es el caso. No. Es porque me apetecía que vinierais y creo que podéis aportar mucho. Hoy no vamos a hablar ni de retail ni de e-commerce. Hablaremos a lo mejor un poco de marca y de valores y crecimiento, eso sí. Pero vamos a hablar sobre todo del estudio que tienen Carol y Carlos, en el que lo que hacen es ayudar a empresas a crecer, a hacer equipos más efectivos y eficientes y a crecimiento de marca en función de los valores de la marca. ¿Lo he dicho bien? Lo has hecho estupendamente. Me parece muy bien. Tengo que decir que tenemos patrocinador, que luego se me olvida. bueno. El patrocinador es Minimalism. Si alguien Bueno, perdona, pero es que hemos venido súper corporate. Sí, lo que os estoy viendo en YouTube, todo es corpóreo hoy. O sea, yo llevo el jersey, que es el último que han sacado, súper calentito, os lo recomiendo. Y tampoco estaba preparado, ¿eh? Tampoco Sí, está preparado. Y los calcetines también. Las bragas no, porque ya sabes cuándo las uso y hoy no toca. Puedo decir que son bragas de regla. Sí, es que son bragas para la regla. El Chicas, culón son bragas las de regla, bragas sí. perfectas para tener la regla. Te lo ha dicho varias gente, eso es así. Pero bueno, que el patrocinador de Minimalism, sobre todo la parte de B2B, ¿no? Que si alguien quiere hacer ropa con Minimalism, con su logo, etcétera, tenéis un enlace en la parte de abajo, hacemos ropa de puta madre, serigrafía y bordada. Si alguien quiere algo, que escriba, que os ayudamos seguro. Y a partir de ahí ya podemos empezar. Ok. ¿Vale? ¿Quién sois? Vamos a ponerles en contexto. Claro, ¿Quién es cada uno de ellos? Eso es primera pregunta de psicólogo, claro. Claro. Vale, la gente puede flipar un poco porque nos llevamos bastante bien. Nos conocemos desde hace mucho tiempo. Bueno, Entonces, sí, le damos Eso está bien. Le damos flow. vale. Claro, empiezas Bueno, tú. venga. ¿Estás guapa hoy? ¿Te sientes guapa? Yo me siento guapísima y con pelazo y me lo ha Debo corroborado decir que lo primero que ha dicho el Carol equipo. está Dani en Iberia Media, lo primero que ha dicho que se me vea bien, que se me vea guapa, lo demás me da igual. Claro, es que el Tío, contenido bueno. ya ves tú. Claro, Qué tontería de me contenido parece. este podcast. Yo vengo de Valladolid, estudié publicidad, así para hacerla corta. Fui directora creativa y hace como 10 años, porque no lo parece a los que me estáis viendo por YouTube, pero voy para 43. Después de 10 años en publicidad dije, o 8 años, digo, no entiendo nada de lo que está pasando aquí. Creo que a través de las marcas y de las empresas se puede hacer algo más. No sabía ni el qué, no puedo decir, no, algo más por el mundo, por las personas, no, algo más, ¿no? Eso me llevó a conocer a Carmen Bustos, la que fue nuestra jefa y donde nos conocimos, directora de Soulside, que es una consultora de diseño estratégico para grandes corporaciones, donde entendieron mi perfil, que era cómo alguien creativo que venía de dirección de arte y dirección creativa se podía dedicar a la estrategia. De aquella, ahora es como más común, pero de aquella, hace 10 años, yo lo único que escuchaba dentro de mi sector a compañeros, estás loca, cómo estás dejando la carrera que tienes. Me costó mucho encontrar trabajo como yo lo quería porque me costó mucho dar con Carmen. Sí. Entonces, bueno, di con ella, la acosé, prácticamente la obligué a que me contratara. Los que estáis aquí sabéis perfectamente que eso es real. Lo de que cosas a gente, Sí. claro. Vale. Digo, tenemos que hablar con Carmen, ¿no? Claro, en fin, como dice mi marido, dice, tu lema es pídelo hasta que el universo diga toma y deja de joder ya de una vez, ¿no? Entonces, bueno, estudié allí 8 años, donde los últimos 5 coincidí con Carlos y además estuve allí tanto tiempo porque de normal yo no concebía estar más de 2 años en una empresa, ya desde hace mucho, desde el principio de mi carrera, y lo bueno que tuve con Soulside es que como a los 3 años o 4 de estar allí llegué a un acuerdo con ellos de que yo solo trabajaba con ellos entre 8 y 9 meses al año. Empecé a analizar cuál quería ser mi estilo de vida, cómo podía sacar una empresa mi mayor potencial creativo y de eficiencia y también a nivel personal.
y decidí que yo tenía que pasar 3 meses o 4 colaborando con otro tipo de empresas, haciendo otro tipo de trabajos y estando en otro tipo de países o de culturas. Y así fue, ellos lo entendieron, son alguien que tiene una visión, realmente ya no solo es que yo proactivamente lo pusiera encima de la mesa, sino que alguien vio que eso podía tener también valor. Y así fue, entonces tenía una estructura con ellos en la que yo trabajaba unos meses y luego me iba pues, a colaborar a Los Ángeles con una gran agencia que me gustaba, o a hacer galletas a Canadá a un restaurante vegano, o a estudiar en Nueva York o en París o lo que fuera, ¿no? Que eso lo seguimos manteniendo como estructura Carlos y yo, porque es algo que compartimos. Sí que es verdad que en Soulside yo era la única persona que había como planteado esto, pero él ya también lo llevaba haciendo mucho tiempo. Entonces, cuando abrimos Spin-Off, que un poco más tarde vamos a contar qué es, que es nuestro estudio de innovación, ya como cultura interna está esta estructura, porque nosotros damos mucho valor a la inspiración creativa. Para hacer innovación tienes que estar en el mundo. No solo sirve con escuchar este podcast, que es maravilloso, o poder ver. Si tienes la oportunidad, tienes que cogerla. Y ayer justo lo hablábamos, la gente que tenemos la posibilidad de hacer cosas, tenemos también la responsabilidad de hacerlas. Si no, es como un insulto a aquellos que no tienen la oportunidad. Entonces, bueno, más o menos ese es el resumen. Me encanta el deporte, hago halterofilia y crossfit y tengo un perro y un marido. Un perro majísimo. Un perro majísimo y un marido estupendo. Sí. Yo lo primero, dar las gracias a Soulside, porque ahí nos conocimos. Sí. Ahí nos conocimos. Sí. Sí. Ahí empecé, Un gran los sitio. creative. Sí. Yo empezaba a ser freelance y mi hermano me decía, esta gente son muy majos. Además, mi hermano nos conoce desde hace bastante tiempo, a Carlos sobre todo, y era como, vente, tú, haz lo que quieras, vente un fin de semana, o sea, vente el viernes, que era 9:00 de la mañana el viernes, y vente a ver las charlas. Es que, claro, tu hermano fue alumno, o sea, la primera generación del primer máster que nosotros dirigimos en la Miami Art School, y lo llevamos haciendo 8 años. Pues se le llevas, sí. Ostras, qué fuerte, es verdad, no me acordaba. Yo estaba pensando ahora de qué conocía yo a tu hermano. Que muy fuerte, ¿eh? Muy fuerte, nos hacemos muy mayores. Carlos, ¿tú quién eres? Bueno, ¿Vas a pues, decirle DJ? Dilo, por favor. Sí, Lo claro. diré, Vale. lo diré, pero yo para presentarme sobre todo, bueno, yo vengo de Leganés. Vale. Y soy chico de barrio, y eso es relevante, ¿no? Porque eso también es algo que nos une Sí, mucho somos muy de calle. a Carol y a mí, que somos muy de la calle, y entonces soy chico de barrio. Entonces, también por hacerla corta, lo que es sorprendente es que yo empecé siendo bibliotecario. Ya, yo me metí fuerte. en... ¿No lo sí, sabías? eso no lo sabía. Es muy fuerte este Empecé tema. siendo bibliotecario, tío. Entonces, me metí, pues lo típico, porque yo quería hacer comunicación audiovisual, no me daba la nota, y me metí a biblioteconomía y documentación. Es que es Entonces, muy he fuerte trabajado este en una tema. biblioteca. ¿Cuánto tiempo? Pues Unos estuve añitos. 4 o 5 añitos, así. Mis primeros trabajos desde los 18, compatibilizándolo con los estudios, y hasta los 25 que empecé en la tele. Luego ya estudié comunicación audiovisual. Vale. Y pues ahí estuve de bibliotecario, tío. ¿Eres bibliotecario de los que daba los buenos días o de los que ponía cara de mala hostia? No, pues yo súper educado, Muy típico el yerno que toda suegra quiere tener. O sea, que Vale. ese era mi perfil. Sí que es cierto, yo en esa época lo curioso es que no me gustaba leer. Vale. Ahora leo un huevo, pero en esa época era como, ¿sabes? Entonces me preguntaban por las novelas y estas cosas y no sabía. Digo, Mirarlo en no te puedo Amazon. recomendar. Mirarlo en No te Google. puedo recomendar. Digo, mira, te das la vuelta al libro y ahí... La sinopsis es perfecta. Ahí eso ya lo está. dejo. Entonces, bueno, eso es algo curioso. Luego ya empecé a trabajar en televisión. He estado 8 años trabajando en televisión. Y el punto fue que el último año y medio Ujú. yo fui el presidente del comité de empresa Vale. de la empresa donde trabajaba. Y negocié el primer convenio colectivo. Entonces ahí yo de repente aprendí que me encantaba el tema del business, eso era un poco más relaciones laborales y por ahí a lo mejor no me gustaba tanto, pero sí que la parte de negociación. Bueno, pero tiene una relación con los equipos. Total, que sí, sí, ayudáis claro. un montón. Y de Tiene- repente es es maravilloso, un Carlos, cargo un ese poco tema. desagradecido porque no mandas en nada. O sea, eres un representante, pero no mandas en nada. Entonces tienes que hacer mucho por mover a gente. Y se me dio de cojones de bien. Se me dio muy bien. Y entonces ahí aprendí mucho, me interesé mucho por el mundo del negocio y de la gente. Y a partir de ahí, pues empecé también, me formé en coaching, porque es algo que llegó a mi vida y dije, hombre, esto me puede dar ciencia y me puede dar herramientas, ¿no? Estudié coaching y dejé la tele. O sea, fue el típico de momento de ya estoy cansado, lo quiero dejar, firmé el convenio y me fui. Ujú.
Y entonces a partir de ahí, pues teniendo muy claro que era un enfoque muy de personas y de negocio, pues empecé a explorar, me empecé a especializar en cultura de empresa y ahí entré también al mundo de la innovación. Vale. Y ahí pues ya con un poco de conocimiento de cultura de empresa, de negocio y de innovación, vi que todo mi enfoque desde el punto de vista de equipo humano encajaba muy bien, sobre todo en proyectos de innovación. Y ahí fue como conocí a Soulside, empecé pues un poco también, empecé a ir a los workshops que hacían gratuitos, no sé qué, y a base de dar el coñazo hasta que un día me dijeron, oye, ¿te quieres quedar? Y así fue, ahí nos conocimos y en estos estamos. Vale, voy a decir qué hacéis. O sea, he dicho que ayudáis a empresas a crecer equipos. Perdón, y es DJ. Eso. Claro, que no lo he dicho. Al final se nos ha olvidado. ¿Cómo se llama la discoteca? Que es bastante conocida. A mí el otro día salió una conversación y dijeron, claro, tú eres el DJ de... A ver, yo he pinchado muchísimo. He estado 20 años pinchando. O sea, 20 años. 20 años. Compatibilizándolo pues con... tiene buena cara, para haber trabajado 20 años de noche. Claro, pero porque es que se piensa que los DJs nos ponemos... Y no. O sea, hay DJs muy responsables, que nos gusta nuestro trabajo, nos gusta la música sobre todo, y tú te portas muy bien. Lo único, duermes poco, eso sí. Pero yo me he portado muy bien siempre. Entonces, he pinchado en muchos sitios, en Madrid y tal, pero sobre todo muchos en Leganés, y ahí hay una discoteca muy famosa que se llama Marmey. Sí. Y entonces cuando lo digo hay gente que la conoce, porque es como la discoteca más grande de Leganés. Entonces, bueno, pues, claro, gente que haya estudiado en Leganés te tiene... Y luego me retiré aquí en Madrid, en la Joy Eslava, ahí me retiré. No, te retiraste en mi boda, porque pinché en mi boda y lo petó. Buena forma de retirarse. Sí. El final y el inicio de algo muy bonito, que es spin-off, ese es el punto. Muy bueno. Está claro. Hay una cosa en vuestra web que me flipa, que es... Oye, hay muchos departamentos de innovación, empresas, estudios, etcétera, que intentan ayudar a empresas. Vosotros lo orientáis a 3 puntos: al negocio, a la marca y al equipo. ¿Cómo iteráis esto? O sea, os viene una empresa de diversos tamaños, ahora entramos en startup o entramos en empresas un poquito más grandes, porque trabajáis para empresas más grandes también, aunque el foco suele ser startup. No, solo trabajamos para startups ya. O sea, además, claro, si quieres, hacemos la intro de Spinoff y basamos por ahí. Mira, Spinoff es un estudio de innovación que tiene 2 patitas. Una patita más aspiracional, pero porque se tarda un poco más de tiempo, es nosotros creamos nuestros propios modelos de negocio. Por ejemplo, tenemos una idea sobre un sector en el que entendemos que tiene que ser un poco shake, ¿no? Que necesitan que se empiece a modificar la estructura del modelo de negocio, y nosotros lo que hacemos es innovación abierta. ¿Qué es eso? Que no tenemos cliente. ¿Por qué? Porque nuestro fin es desarrollar la idea, probar que el modelo de negocio funciona con un prototipo que pueda ser escalado y vender el proyecto sobre el prototipo. Por ejemplo, estamos desarrollando De Maestro, que es un nuevo modelo de negocio de hoteles en la ciudad. Y estamos haciendo el prototipo. Esta semana vamos a ir a hablar con varios espacios en el que vamos a alquilar una planta de estas de hostal de toda la vida de hace tiempo durante un año. Entonces queremos ir a hacer allí el prototipo y vender realmente proyectos, como pone en la web, llave en mano. Vale. Ahora son los hoteles y tenemos en la mente que el siguiente sea supermercados en la ciudad. Sí que es verdad que estamos muy enfocados en cosas que pasen a la ciudad porque somos muy... La parte de barrio que decíais. Muy de barrio, exacto. Muy de reconectar otra vez con la ciudad en todos los puntos posibles. Hemos empezado por el turismo, por lo que sea, o sea, porque nos vino así. Y eso es una parte. Por lo que sea, ¿no? Porque tú viajas 3 meses al año. Bueno, que vamos lo que sea. Te tengo que echar una mano. Sí, no, bueno, la verdad es que empecé a observar un montón de cosas. Coño, que tienes decía, un montón de impulsos ahí, esto tiene que cambiar, ¿no? Claro. Y luego, la otra patita que tenemos es, nosotros venimos de una corporación como Soulside, que hace una consultoría maravillosa a muy alto nivel para grandes corporaciones, IBEX 35, etcétera. Y sí que es verdad que nosotros dijimos, jolín, con todo el conocimiento que tenemos de las grandes, qué guay sería hacer grandes a otras. ¿Y por qué nos vino esto? Porque durante estos años, sin buscarlo, nosotros hacíamos freelance, terminábamos siempre haciéndolos juntos, la verdad, nos empezaron a contactar startups que después, cuando hicimos el análisis de bueno, qué podemos hacer con estas empresas, nos dábamos cuenta que siempre nos llamaban en un punto de crecimiento. Es decir, cuando pasaban de ser 2 o 3 personas a decir,
decir, ostras, ¿Y ahora que qué? esto Que es una empresa. es una empresa. O sea, ese es vuestro cliente. Y ese es nuestro cliente. Entonces, nosotros ya con grandes corporaciones no hacemos proyectos, damos charlas, alguna formación o lo que sea, porque nos parece interesante estar en contacto con ellos para seguir manteniendo información y relevancia con gente que luego incluso puede servir de mentor o lo que sea para corporaciones, para empresas más pequeñas con las que trabajamos. Pero nosotros solo y únicamente hacemos proyectos con empresas de nueva generación que están en el proceso de evolución. Sí que somos mentores de alguna SIT, o sea, ¿por qué no, Pequeñas, sabes? Pero que incluso más con el Pero, founder, en ese caso. sí, más directo bueno, pues ya sí, con te él. damos una hora de feedback o lo que sea y ya está. Pero nuestros proyectos solo son con ese tipo de empresas que ya empiezan a facturar y que se llevan el susto de decir, me cago en la leche, que me estoy convirtiendo en tengo una una empresa y no me daba cuenta, ¿no? Vale, y ahí ayudáis en 3 puntos. En 3 puntos. Está la marca, bueno, sobre todo es negocio, marca y equipo. Negocio, nosotros somos especialistas en estrategia de negocio. Nosotros lo que ayudamos es a desarrollar una estrategia normalmente de una media de 3 años, donde te ponemos cómo puede ser tu crecimiento orgánico, inorgánico, qué territorios son los ideales, qué tipo de activaciones, ya sea o por activaciones que nos hemos dado cuenta que pueden ser interesantes y las creamos nosotros mismos, o referencias de otro tipo de sectores o el mismo sector que puede estar bien para que se inspiren. Marca es propósito, valores, propuesta de valor y modelo de relación con proveedores, equipo y demás, y cultura interna. Y luego la parte está de equipo, que es la parte de cultura interna, en la que seguramente Carlos lo cuente muchísimo mejor que yo. Nada, pues ahí es ayudar a entender muy bien quién es el perfil que necesitas en cada momento, ¿no? O sea, la vida de una startup cambia mucho, ¿no? No es lo mismo la startup el mes 6 que el mes 18 que el mes 40. Entonces ahí es entender mucho también esos propósitos, valores, esa propuesta de valor también a nivel interno, ¿no? Cómo se desarrolla eso, cómo se traslada a la gente del equipo y cómo eso te tiene que hacer de filtro para saber seleccionar tu perfil. O sea, no solo seleccionar tu perfil por la necesidad que tenga tu negocio, por el know-how que necesites en ese momento, ¿no? Sino también por entender lo que tienes dentro y cómo tienen que generarse luego relaciones, sobre todo mucho, y procesos de trabajo, ¿no? Que muchas veces empezamos por el proceso y luego el proceso mata a las personas y es al revés, ¿no? No, vamos a entender qué somos, vamos a entender qué gente necesitamos y luego a partir de ahí vamos a ver cómo trabajamos juntos, ¿no? Claro, aquí a lo mejor me equivoco, pero en el proceso de coger esos primeros perfiles, que son como las puntas de lanza, son totalmente necesarios, no es el mismo que el día que contratas a un número 80. Que el número 80 a lo mejor le contratas por una actividad determinada, que a lo mejor no tiene exactamente los valores de la empresa, pero tiene un conocimiento que viene de otros negocios. Entonces, no es exactamente igual el número 2 o el número 3. No es igual. No es igual. Lo que suele suceder es que tú al principio contratas lo que puedes. Claro. Eso es la realidad, ¿no? Y luego que quieres un poco un todo en uno, ¿no? Entonces es lo que te puedes permitir con lo que puedes, con el sueldo que puedes pagar, y luego también intentas que sea lo más flipado posible Claro. del negocio, del sector donde estás, ¿no? ¿Qué nos estamos encontrando? Que eso a veces lo que pasa es que suele ser gente muy junior, ¿no? Pues gente que es su primer trabajo, que tiene mucho entusiasmo, mucho empeño, y que luego en el medio plazo tiene mucha responsabilidad dentro del desarrollo de la startup, pero muy poco conocimiento para hacerlo. Y entonces ahí ya viene más ese 80 que dices tú, ¿no? Ese perfil un poquito más senior, que aunque sea más importante en ese punto el know-how, yo creo que también tiene que cumplir lo máximo posible con los valores de la startup, porque si no tampoco va a funcionar. Claro, es más, uno de los pains que nosotros estamos viendo en clientes con los que hemos tratado o a través, nosotros ahora estamos haciendo un estudio a través de entrevistas con CEOs y empresas que están en crecimiento, que se llama Sangre de Unicornio, empresas que crecen haciendo crecer, y ya estamos hablando con bastante gente que, claro, al final es un patrón que se repite, que es el equipo y el recruitment, o sea, no crece a la misma, o sea, la gestión de equipo no crece a la vez que crece el negocio. Entonces, están estas dos partes. Al principio necesitas los flipados, incluso cuando estás creciendo, dices, jolín, imagínate una empresa pequeña, ¿vale? Somos 3, estamos creciendo, necesitamos ser 5. Todavía es muy pequeña y estás muy en contacto y muy en todo. Si tú no tienes al lado a alguien con el que te gusta estar, es una cagada. Eso no quiere decir que
que cuando crezcas más pueda haber puestos que tú no tengas que tener relación y tú coges a alguien que, bueno, que es bueno en eso y ya está. Pero al principio es muy importante la parte también emocional y de flipadismo, ¿vale? Luego, por otro lado, es que nosotros lo llamamos el síndrome del villano. Llega un punto en que el founder no piensa que despedir es ser el malo de la película. Y no. O sea, igual que hay que saber contratar, hay que saber despedir o hay que saber reestructurar. Ponemos un ejemplo que es el que probablemente muchos de los que están escuchando dicen, cago en la leche, yo estoy ahí. Marketing. La persona que gestiona marketing, al principio de la empresa, tú has cogido a alguien como muy espabiladillo, muy flipado, muy de puta madre, normalmente que hable que te cagas inglés, bueno, lo típico, ¿no? Pero muy joven, es decir, nunca ha pasado antes por otra empresa y como mucho a lo mejor ha hecho prácticas en algún sitio. Te funciona súper bien, pero tú ya empiezas a manejar unos presupuestos y una facturación que ya por problemática que trae ese crecimiento, esa persona no sabe gestionarlo. ¿Qué pasa? Te da pena quedar como villano. Es decir, jolín, es que lleva conmigo desde el principio, entra lo emocional. Es que su puesto es el de director o directora, ¿cómo voy a hacer ahora tal? Entonces, normalmente lo que nosotros aconsejamos es tienes que empezar a traerte un 70, un 80, o sea, 70-80 nos referimos a gente que cobre a partir de ese dinero que refleja mucho el estatus del nivel de dirección y que si pagas que eso, tiene. Es que vas a exigir. Exacto. Y pon a esa persona de la mano de esta otra, no la tienes que echar. Claro. Y luego hay otras veces que sí hay que saber echar. Y eso no es ser villano. ¿Qué pasa? Que nosotros cuando hacemos estructuras de cultura decimos que hay maneras de echar. Por ejemplo, tú puedes echar y dar 2 meses y ayudar a esa persona a reubicarse en otro sitio en base a su talento y a su potencial, ¿no? Claro. Es muy diferente a de un día para otro también echar. Entonces, como que estas mierdas siempre van a estar, que es algo que decimos nosotros, que no es... Por mucho que... tengas acompañantes como empresas como nosotras, la mierda va a estar. O sea, es lo llamamos la época de la pubertad, que tenemos que pasar todos y se puede pasar un poquito mejor, pero se pasa, te salen los granos y te salen los pelillos en el sobaco. Esto del síndrome del villano es muy del aprender a echar, ¿no? A contratar y a echar, ¿no? Es súper relevante porque es una de las preguntas que más nos hacen los emprendedores, claro. ¿No? Entonces, ¿cuándo es el mejor momento para echar a una persona? Entonces, aquí pasan 2 cosas, ¿no? Esto es, en el momento en el que tienes la sensación de que esa persona no está funcionando, no lo alargues más. O sea, claro. Es un poco killer, pero es así, ¿no? Porque en el momento en el que no está funcionando, lo que te está costando es dinero y energía, exactamente, ¿no? Y como que estás generando el trauma, ¿no? Entonces, hay que ser muy determinado con eso. Y luego hay otro punto que es el entender cuando hay cierto talento que ya no te vale. Entonces, el founder lo que tiene que hacer es desapegarse mucho y como normalizar ciertos procesos naturales. O sea, cuando entras en un trabajo no llora nadie, ¿no? Pues cuando te vas tampoco debería suceder, ¿no? Entonces es como... Tanto el onboarding como el offboarding tiene que ser un proceso totalmente natural y tiene que estar totalmente naturalizado porque es un proceso natural de la vida de cualquier persona y en una startup muchísimo más. Y es eso. Entonces, si una persona no funciona, en cuanto antes lo detectes mejor y luego también sé consciente de cuándo ya no te sirve. Claro. Y también tienes que ser tú proactivo. O sea, no solo el caso de despedir es cuando una persona no funciona, es cuando decir, ostras, no, es que ahora mis necesidades son otras. Claro. Entonces, ahora... esto no me va a valer tanto y tengo que cambiar 5 aquí, 5 aquí. Y luego hay otra cosa importante que por lo del tipo de perfil, ¿no? De los flipados y no. También depende un poco del tipo de negocio. Hay negocios que son de operativa muy básica, ¿no? Entonces, imagínate un negocio muy logístico, ¿no? Pues a lo mejor tú en una oficina tienes que tener a ese perfil flipado, ¿no? Pero es que luego a lo mejor en el almacén o conduciendo los camiones, pues es que son gente que es muy buena en su trabajo y ya está, y no tiene por qué ni querer crecer ni tener una ambición de que la startup ¿no? Y entonces eso es algo que también cuesta mucho entender, ¿no? Porque tú quieres que todo tu talento quiera lo mismo a la startup que tú. Entonces cuando empiezas a tener gente que lo único que quiere es tener un curro con su horario de 8 a 3 o de 3, ¿no? Pues es como también puede entrar esa gente en tu startup. Tú tienes que tener muy claro
donde tienes que tener al flipado y donde tienes que tener al buen trabajador y cumplidor. Y cuando se le caiga el boli, pues se le ha caído el boli y aceptarlo. Claro. Y eso cuesta, al founder le cuesta mucho. Yo creo que la gente que nos está escuchando, o sea, es algo por lo que todos hemos pasado cuando estamos montando una startup. Además, que una startup puede pivotar el modelo de negocio. Un día eres marketing, otro día eres contenidos, otro día estás vendiendo producto. Entonces, los perfiles tienen que cambiar. Y lo habéis dicho muy bien, el tema de las necesidades, que el apego a una persona, ok, está de puta madre, podemos seguir siendo amigos, pero hay que hacer ver que a la gente cuando entra a este tipo de negocios, y creo que ya no solo en las startups, o sea, según vaya creciendo la empresa, puede pivotar igual. O sea, yo recuerdo cuando estaba en Telefónica, los departamentos pivotaban. ¿Más despacio? Sí, pero están pivotando. Y ver reestructuración. Entonces, que la gente tenga apego a los founders y a la empresa, pero que sea consciente que cada día esto se mueve mucho más y que depende también de ellos. Y dependiendo de ellos, ¿qué veis? ¿Algo totalmente necesario en alguien que vaya a emprender? Ya sea emprender desde autónomo o alguien que esté ya montado en esa empresa de 2 o 3 personas facturando bien. Por un lado, ¿qué veis ahí? Y por otro lado, ¿qué veis en ese empleado que tiene que entrar en una startup? ¿Qué cosas creéis que son totalmente necesarias? Yo creo que hay un punto de ser consciente del camino que vas a recorrer. Porque el problema muchas veces que tiene el emprendedor es que idealiza mucho, ¿no? Hay como diferentes tipos de emprendedores, ¿no? Está el emprendedor soñador que quiere solucionar un problema en el mundo y de repente lo hace a través de un negocio y el negocio le interesa menos, ¿no? Entonces es como no está preparado, no está dispuesto a todos los pasos que va a dar, ¿no? Claro. Luego hay otro que de repente empieza con un hobby y se encuentra que tiene un negocio de la leche y también pues se pega ese susto, ¿no? Y luego hay gente un poquito más de business, que a esa gente le suele pasar lo contrario, ¿no? Que es como sé mucho de business, quiero montar un negocio e intenta buscar un problema donde no lo hay, ¿no? Y entonces luego la solución no funciona. Entonces yo creo que va muy en la línea con lo que decía antes, ¿no? De normalizar el proceso de emprendimiento, ¿no? Eso para mí una fundamental y otra el ser consciente de que empiezas haciendo lo que te gusta o empiezas un proyecto que te gusta y en el medio plazo vas a acabar gestionando personas. O sea, vas a hacer mucho menos de lo que te gusta y vas a hacer mucho más burocracia, mucho más de gestión de problemas y mucho más de apagar fuegos, ¿no? Claro. Entonces ahí es algo como que de repente nos hemos encontrado mucho que al 4.º año es como, joder, es que yo empecé esto, ¿qué tal? Y ahora de repente me veo haciendo solo mierdas que no me gustan tanto o gestionando problemas súper pequeños del personal, que es como, ¿no? Porque hay una cosa que también en una startup es clave, ¿no? La figura del CEO es un líder espiritual, ¿no? Aparte del líder operativo, de estrategia... Como el héroe para el equipo. La gente quiere estar cerca del CEO y quiere tal. Entonces, hay muchas veces que es como el CEO no tiene tiempo para nada, ¿no? Pero necesita estar cerca de su equipo, ¿no? Y la gente le demanda mucho, ¿no? Y muchas veces le demandan para cosas que no es necesario. Que no es necesario, ¿no? Pero es un poco porque se abusa mucho de ese hype de filosofía, de equipo, de no sé qué, de líder, ¿no? Entonces, todo lo que abuses al principio luego te acaba tirando y te acaba arrastrando. ¿Cómo hace un CEO el desapego? Porque esto es algo que es muy jodido. O sea, tienes las puntas de lanza, los 4 primeros perfiles que entran a tu empresa, sales a cenar con ellos, te tomas cañas con ellos, se quedan a dormir en tu casa si hace falta, y llegas a ser 25 y ¿qué haces? Pero es lo que hablamos, es que tú tienes que ser consciente que no puedes ser paternalista, que sois personas adultas, que estáis en un trabajo, que sí que habréis creado una estructura de confianza, que nosotros somos súper a favor de crear ese tipo de estructuras, pero al final es también una estructura laboral. El que tú estés cómodo trabajando es lo lógico, lo que pasa es que hasta ahora no pasaba. Eso no quiere decir que no tengas que hacer el trabajo como está. Insisto, dentro de esa estructura de confianza está lo que hablamos. Se puede echar de un día para otro, como he visto yo en agencias de publicidad, que los viernes, me acuerdo perfectamente que uno le dijo delante mía a otro, pasa, que te ha tocado el primero. Pues bueno, me pareció vergonzoso. Sí. Vergonzoso. Y eso no ha pasado solo en la agencia donde yo he llegado a estar, eso ha pasado en muchísimos sitios. Entonces, en Facebook cada viernes. Entonces, eso es vergonzoso. Twitter, incluso. Entonces, nosotros lo que decimos es el ejemplo que he puesto antes. Oye, da 2 meses, explica por qué y ayuda a reubicar. Pero sobre todo porque el por qué es tanto para el empleado como para la empresa. Es decir, es recíproco. Aunque el empleado le cueste,
Él sabe que es verdad lo que está diciendo. Totalmente. Entonces, nosotros lo que decimos mucho para que este tipo de cosas estén claras desde el principio en una estructura de confianza y sabiendo que entras en una estructura laboral es, oye, tú lo que puedes hacer en el recruitment es poner opciones. Es decir, nosotros siempre hablamos de la opción de crecimiento dentro de la empresa y la opción de empleabilidad. Incluso luego hay una tercera opción, dependiendo del sector, como con un cliente nuestro, que es el de la emprendeduría. Son perfiles que entran dentro de esta empresa a trabajar que pueden tener estas tres cosas. Llevan un producto que sabe perfectamente que a lo mejor entran ahí para estar un tiempo, ganar conocimiento y hacer su propio espacio parecido al suyo, es decir, que va a terminar siendo una competencia en alguna de sus servicios. Uh-huh. Ellos son súper conscientes de ellos. Otro, puedes hacer carrera dentro de este proyecto. Y otro, sé que estás aquí durante un tiempo, pero da tanto valor el estar en una marca como nosotros por todos los valores que tenemos que te va a ayudar a la empleabilidad. Y ahí tienes las tres cosas. Claro. Oye, plantéalo al principio, que sepas que aquí puedes hacer carrera de estas dos formas. Cuando salgas, todos los valores que aporta el que hayas trabajado en esta marca te va a dar credibilidad en tu currículum, uh-huh. Empleabilidad, crecimiento dentro de la organización, no hace falta que lo explique. Y la otra parte, emprendeduría. Sé que vas a abrir algo parecido a lo mío, no te preocupes, yo te ayudo. Yo creo que también el desapego sucede, porque tiene que pasar, ¿no? Entonces vas echando... Porque no tienes 24 horas. Y vas echando piel gruesa, ¿no? O sea, claro. Entonces al principio todo te parece un drama y es como... porque no solo con el equipo y con la gente, ¿eh? O sea, puede ser que tengas que iterar un producto, que tengas que cambiar cosas de un servicio que te gustaban, la imagen de marca. O sea, hay muchas cosas a las que te apegas al principio y que tienes que aprender a desapegarte. Entonces, es que o te desapegas o mueres, ¿no? Muchas veces. Entonces es algo que pasa de forma muy orgánica. Entonces no es tanto cómo hacer para desapegarme, sino asumir que lo vas a hacer y no luchar contra eso, ¿no? Entonces es como, oye, pues lo que decíamos, ¿no? Nosotros ayudamos mucho a dar perspectiva y a como a normalizar ese tipo de procesos, ¿no? Qué bueno. Y sobre todo como a balancear, ¿no? Y a poner foco donde realmente está lo importante, ¿no? Donde, oye, esto es natural, esto, porque igual, ¿no? Una cosa que pasa es, tú estás tan metido en tu día a día sacando la startup que de repente no tienes ni idea de qué le está pasando a los demás, ¿no? Claro. Entonces nosotros venimos a traer un poco eso, de, oye, darte un poco esa neutralidad de pensamiento en cuanto, oye, aquí te estás flipando, esto es normal, esto le pasa a todo el mundo, ¿no? Por aquí debes poner más foco y te lo estás dejando, ¿no? Entonces es como... yo lo digo mucho siempre, ¿no? O sea, el momento cuando trabajamos nosotros con ellos es... una cosa que me gusta mucho es que terminamos las sesiones de trabajo con ellos y de repente tienen sensación de paz. Claro. Y es como porque alguien les escucha. Les escucha y sobre todo les da feedback y les da... entonces es como... Les aclara cosas. Claro, entonces es como... Una claridad. Y entonces notan mucho la sensación de paz, de ostras, de qué guay, ¿no? Y no me siento solo y me siento arropado. Y sumando a la pregunta que hacías al principio con respecto al CEO, y si quieres con esto ya cambiamos, es también cuando uno se plantea en emprender, que el otro día tú lo ponías en LinkedIn y yo te contesté, es... A ver, nosotros somos de los que, por supuesto, tírate a la piscina, pero es más actitudinal que el hecho de tirarte a la piscina como tal. Es decir, sí que solemos aconsejar, por ejemplo, que tengas una tranquilidad emocional y eso también cae en la financiera. Es decir, si tú tienes una idea, intenta arrancarla mientras tienes tu trabajo, ten el pensamiento de que tu trabajo te está pagando la fiesta, que normalmente a lo mejor cuando ya tienes la idea te dices, joder, y estoy aquí, tengo unas ganas de salir y tal, y entonces lo que tú tienes que pensar es, qué bien que estoy aquí, que me está pagando la fiesta de poder hacer esto otro. Y cuando tú tengas una tranquilidad emocional y financiera, eso no quiere decir tener mucho dinero para empezar, simplemente que tú tengas una tranquilidad para ti, lo que sea financiera. Para mí es poderme pagar, pintarme las uñas cada 2 semanas. Punto. Que mi marido come arroz todos los días porque lo come. Entonces, cada uno tiene como sus principios. Ahí yo no entro. Pero nuestra súper recomendación para emprender, si estás al principio, es eso. Vale. Yo tengo una duda que no se la he hecho a nadie. Es una... Bueno, ya la has liado. No, pero es un pensamiento que tengo últimamente viendo a empresas y startups crecer, en las que parten más de un creador o barra artista que de un empresario. Yeah. O sea, vosotros habéis juntado con un empresario que tiene carrera de empresario y que está buscando un nicho para montar un negocio, y también os habéis encontrado gente que se ha especializado en un sector y que, oye, le pone tantas ganas que al final termina montando más un de eso, incluso. Ese es más nuestro claro. perfil.
¿qué veis en unos y qué veis en otros? O sea, ¿qué creéis que es más fácil? ¿Ser empresario de libro y buscar el sitio o empezar con un hobby, una pasión y desarrollar un negocio? Yo creo que todo vale un poco, la verdad, porque al final, insisto, ser emprendedor va mucho también actitudinalmente, la motivación que te haya llevado. Luego cada uno, nosotros a nivel personal nos gusta mucho el que viene con un sueño, el que viene con un sueño que facture. Un sueño que facture, exacto. Claro. Estábamos hablando, dinero, claro, como sí. hemos dicho antes, nosotros solo trabajamos con empresas que ya tienen una facturación real y que tienen una prospección de crecimiento grande. Entonces, creo que, o sea, cuando hablas con alguien de un proyecto que le ha salido del alma, es una pasada. Es una pasada. O sea, es la gran diferencia. Antes nos preguntabas, o el otro día nos decías, oye, la diferencia con las corporaciones que trabajabas. Mira, nosotros hemos trabajado con grandísimas personas en grandísimas empresas, de las que hemos aprendido mogollón. Por mucho que trabajamos siempre con los CEOs. O sea, era cúpula directiva y CEOs. De ahí no bajábamos. Pero la empresa no es suya. Claro. Punto y se acabó. Es que no es suya. Claro. Entonces, yo he ayudado a más CEOs a pasar a internacional con proyectos que se quedaban en el cajón por lo pintón que era, que el hecho de haber realmente sentido que se había desarrollado algo, ¿no? Y eso no quiere decir que con la gente que trabajábamos no era maravillosa, de la que hemos aprendido un montón dentro de esas empresas. Pero ahora te juntas con gente, pues como tú, pues como clientes nuestros, o como gente con las que estamos haciendo entrevistas. Sí, Hola Coffee es cliente nuestro, mira, sale ahí su botellita, Convida es cliente nuestro, Smiley, los potitos, o sea, es gente... Redcast también, o sea, son gente con un talento impresionante, súper inteligentes y con una pasión por hacer algo que ellos notaban que se tenía que hacer diferente a lo que estaba viendo. Totalmente. Que eso no se paga con dinero. Yo la sensación que he tenido en reuniones, pues eso, como ahora Redcast, la última reunión la hemos tenido con ellos hace poco, jolín, es que te emociona, además. Y ves que nuestro trabajo cala y ves que estás ayudando. O sea, algo que ponemos nosotros en la web también es que vamos a tratar a nuestros clientes como las empresas que van a llegar a ser, de la manera que se merecen ser tratados. O sea, ¿qué pasaba? Que empresas que estáis en esa posición no os podéis permitir grandes consultoras. Entonces decíamos, eso no es justo. Claro. No puede pasar. Tenéis que tener... Tanta pasión, entonces, podéis acceder a lo que antes cobraban algunos freelance, y lo digo con todo el cariño del mundo, pero es una realidad como la copa de un pino, un poco mediocre, o sea, sinceramente, porque nos han enseñado cosas que han pasado clientes nuestros y tal, y dijo, joder, que os hayan cobrado ya, aunque sea poco, por esto, tela. Entonces, nosotros lo que hicimos es crear un modelo, reducir ciertas cosas, como por ejemplo los entregables, que nos tirábamos a lo mejor una semana haciéndolo, y directamente trabajamos en Miro. Súper bien diseñado, todo bien bajado, pero ese es nuestro entregable directo con el cliente. Claro. Eso tú sabes lo que ha bajado en presupuesto para los proyectos que hacemos. Mogollón. Entonces, lo que hacemos es todo el conocimiento premium que tenemos de grandes corporaciones, ayudar a otras a ser grandes y tratarlas como lo grandes que van a ser. No como esta startup feliciana que está empezando a facturar 1 millón, ¿sabes? Yo ahora, por ejemplo, en el caso de Redcast, que es lo más reciente que estamos... Redcast es un e-commerce especialista en denim japonés. Vale, que justo es eso. Y viene les conocimos el pop-up, ¿no? Sí, son majísimos. Sí. Justo el founder, es que el otro día hablaba con él y me decía, es que yo llevo 10 años investigando el denim japonés. Se ha ido a Japón. Nos contaba el otro día que para coger uno de sus proveedores tuvo que pasar un día entero con el dueño que fabricaba las prendas de ropa y como pasar como si encajaba. Sí. Entonces, en cuanto a la diferencia entre uno y otro, yo lo que veo es que esta gente que tiene mucha pasión, de repente les cuesta menos encontrar el product market fit, porque es como lo he encontrado y el nicho, ¿no? Y entonces ahí encajan perfectamente, porque es más lo que hacen con sus clientes es que juntan pasiones, ¿no? O sea, Redcast es lo que está encontrando es gente
igual de apasionada por esas prendas, ¿no? Que nos decían, es que son como prendas de coleccionistas, ¿no? Entonces el Product Market Fit lo encuentran mucho más rápido porque están juntando pasiones, ¿no? Y el empresario o el que sabe más de business, lo que le pasa, y bueno, los que están más en la pasión, lo que les cuesta luego mucho es seguir desarrollar. Personalmente creo que es más fácil aprender a ser empresario después de tener la pasión, esa pasión totalmente que de hacerlo acuerdo. al revés. Y al revés yo lo que veo mucho es eso, que lo comentaba al principio, ¿no? Que es como gente intentando buscar problemas donde no los hay. Y encima invirtiendo una cantidad de pasta. Claro. Porque como no vienen del mundo del business, no tienen inversores con el dinero. Y no quiero señalar a nadie, pero ahora estoy viendo los últimos 2 años emprendedores que han tenido éxito en España, que se están metiendo en cosas que dices... ¿Para qué? Claro. Ostras, tío, esto ya es rizar el rizo y estás buscando más. O sea, están sacando productos que no hacen falta. O sea, directamente. Sí, y eso es joder, qué putada, porque realmente... Solo he dicho una Puedes decir tacos, aquí no hay filtro. pero es que estoy intentando no decirlos porque soy muy palabrotera. Y mis padres me educaron súper bien. O sea, algo que estamos viendo es, jolín, estas empresas de nueva generación tienen algo muy bonito. Por eso nosotros decimos que sois empresas que crecen haciendo crecer. Compartís el conocimiento de una forma tan generosa, ya sea con empresas de vuestro mismo sector o de otro que están empezando, pero ¿sabéis por qué? Nos hemos dado cuenta que simplemente por el hecho de que de forma intrínseca sabéis que estáis haciendo algo diferente, que cuesta muchísimo competir con las que lo llevan haciendo de otra forma, que queréis cambiar y son tan grandes, que si no nos juntamos y nos hacemos una bola gigante entre todos abrazadicos, es muy complejo competir y darle al mundo lo que nosotros estamos viendo que merece tener. Totalmente. Que de repente gente entre en este sector de generosidad con el mundo que estamos teniendo, personas que estamos intentando hacer las cosas diferentes, lo manchen haciendo lo que acaba de decir Carlos, que es lo que se ha hecho toda la vida, y yo que he trabajado mucho en publicidad, es crear necesidades absurdas, me da muchísima rabia. Pero la responsabilidad es del cliente. Vosotros habéis escuchado el speech de Minimalism. Carlos no sé cuántas veces lo has escuchado. 1 hora hablando, a lo mejor 25. Yo, de hecho, yo me pongo una careta de Pepe y podrías dar mi presentación. Podría hacer tus presentaciones directamente. Sí, si un día te pones malo, voy yo. Sí, lo tengo claro. Mis charlas son tuyas. Vamos a medias. No hay ningún problema. Tal cual, sí. De hecho, lo veo clarísimo. Sí. Pero creo que la responsabilidad es del cliente. O sea, la gente cree que las marcas y las empresas, como puede ser Spin-off y Minimalism, tenemos algo que no nos llevamos bien, etcétera, y es al contrario. Cuando me preguntan, ¿qué tal te llevas con Blue Banana? ¿Qué tal te llevas con Brava, con Sepia? Pues mira, por suerte tengo este podcast donde podemos traer a esa gente para que dé su voz y cuente sus cosas. Pero al final es el cliente. Si el cliente dice, oye, prefiero comprar X marca de ropa o en Minimalism, o prefiero tomar este tipo de café versus otro tipo de café, la decisión es del cliente. Y además es que la entiendes y dices, bueno, tú tienes este estilo y esta tal, y el engagement que tienes con la marca, ya sea por estilo o por comunicación, es más con esta. Normal, y qué bien, porque es una marca que lo hace de puta madre. Eso es. No, y el punto es, eso afortunadamente sucede, que al final el cliente decide si sí o no. Pero, por ejemplo, en el ejemplo que te decía antes, claro, es que ahora la cantidad de recursos que se están gastando para esto, o sea, sobre todo de inversión, ¿no? Es decir, ostras, y como esa gente ya viene de business, esa gente ya tiene acceso a la inversión y tal, y ya tienen encima el éxito de un proyecto anterior, ¿no? Y de repente es como, ostras, la cantidad de inversión que se está yendo a eso, que no hace falta, y otras a lo mejor que son, ¿no?, de otro estilo y tal. Luego también te digo que hay gente de negocios que hace muy bien negocios, y luego es como todo lo que tocan se convierte en oro, ¿no? Y eso es porque gente tiene que ver mucho con lo que hablábamos antes de la responsabilidad. Gente muy responsable. Porque yo creo que no es tanto el conocimiento de business que tengas, que eso te puedes hacer 20 MBAs, sino lo responsable que seas haciendo el business. Son muy completos. Ese es el punto. Son perfiles muy completos. Y si eres responsable haciendo el business, seguramente llegues a ir más allá de enamorarte de tu idea, que pasa mucho, y identificar esa necesidad real que tiene la sociedad, ese problema a resolver, y conseguirlo, ¿no? Entonces yo creo que es una cuestión de un enfoque de responsabilidad, más que otra cosa. Qué bueno. Nos quedamos con el aprendizaje de que los primeros clientes de estas personas que son apasionadas o tienen esa idea
posiblemente sean ellos y ellas. O sea, ese es tu mismo cliente. Lo digo para el que nos escuche y diga, ¿cuál es mi cliente mañana? Pues eres tú. O sea, el primer cliente de Minimalism fuimos Víctor y yo, el segundo fue Jesús y fue entrando gente hasta 30.000 clientes al año. Pues ese primer cliente eres tú, ¿vale? Que la gente lo entienda. Pasamos, si os parece, a la parte de marca. Hay una frase que a mí me flipa de vuestra web. No recuerdo quién es, pero ahí la frase es: todo el mundo tiene un plan hasta que le dan un puñetazo en la cara. ¿Quién dice esa frase? Mike Tyson. Es que nosotros... vamos a hacer aquí un pequeño apunte. ¿En qué época de Mike Tyson? Es que, claro, queremos decir que nosotros que venimos mucho de innovación, pues está pues, la típica frase de Steve Jobs, tal, no sé qué. Bueno, pues mira, no. ¿Quién son los iconos de estilo? Ese es el punto. Hay uno por encima de los demás. Hay uno por encima de todos los demás que en breve sacaremos nuestras redes sociales. Es... Arnold Schwarzenegger. Para que os hagáis una idea, nuestro Instagram es Club de Fan no oficial de Arnold y Estudio Innovación. O sea, nuestro fin es que Arnold nos siga y llegar a hablar con él. Sí. Para haceroslo corta, os recomendamos muchísimo que leáis la autobiografía de este señor. La gente se puede pensar, pues si este es solo actor, culturista, tal, no sé qué. Para el emprendimiento para el emprendimiento es impresionante. Muy es un activista maravilloso con un enfoque de la leche sobre cómo actuar las corporaciones frente al cambio climático. Tiene una entrevista en la BBC que es una maravilla de escuchar y aparte de todo lo que ha hecho a nivel innovación en el sector del bodybuilding y de un montón de cosas. Entonces, os súper recomiendo. Bueno, y hace una cosa muy guay, manda la newsletter. Sí, y hace que esto también lo hace Minimalism mucho, ¿no? Y es como, cada cierto tiempo pregunta, oye, ¿de qué queréis que os hable? ¿no? Y entonces es como sale el tema. Y siempre sale mucho de bodybuilding, sale mucho de cambio climático. Pero él va preguntando, él como está muy cerca de la comunidad. Está muy cerca con la... O sea, es que él es maravilloso. Te da recetas para galletas para animales, porque tiene un burro al que le hacen las galletas. Bueno, en fin, este tipo de cosas. Bueno, entonces, ya no solo Arnold, o sea, por ejemplo, Dolly Parton para mí es una persona que admiro muchísimo porque lo que hizo como mujer en la música del country y como mujer de estructura de business es impresionante lo que hay detrás de esa persona. También nos encanta Mike Tyson, Tupac, o sea, al final algo que nos dimos Carlos y yo cuenta, y el otro día sentada con el chico de Hugo de Endless, un tipazo, vamos, y una marca estupenda, yo se lo decía, a ver, al final nosotros tenemos una cultura muy noventera que nos ha marcado muchísimo por las personalidades que tenemos, música, arte y todo. Y entonces nuestros referentes de evolución como personas han sido ellos. Claro. Y tenerlos que cambiar porque Simon Sinek dice una frase que admiro mucho a este chico, pero para mí el entender cómo el grupo de Clash, que el cantante venía con una educación exquisita, tal, lo que ese grupo hizo en estructura musical para todos los que vinieron después, a mí es lo que realmente me sirve de inspiración, de reflejo de, jolín, ojalá ser la estela de los que vienen después y ser conscientes de que tú no vas a cambiar nada, pero si realmente haces un poquito para que vean que hay unos referentes que lo intentan y consiguen pocas cosas, los que vienen después lo van a hacer que te cagas. Y así que pasa, que las letras de The Clash o la estructura musical de The Clash lo ves reflejado en el 90% de los grupos de música actuales, ¿no? Entonces, para mí, eso es referente. Es referente, porque yo me paso el día escuchando podcasts de música y de cine. Entonces... Además, yo creo que es una cuestión de coherencia y ya un poco también llegado a España. Yo creo que nosotros, que estamos en los 40, ¿no? Hemos vivido los 20 años de mayor progreso de este país a todos los niveles, ¿no? Entonces, yo creo que es una cuestión también de coherencia, ¿no? De, oye, ¿qué ha sido lo que nos ha hecho crecer, ¿no? Pues, oye, todo lo que se veía en la tele pública, todo lo que venía, ¿no? Y venían muchas referencias de Estados Unidos, ¿no? Pero yo creo que es los últimos 20, o sea, sobre todo de los finales de los 80 a principios de los 2000, esos 20 años, ha habido grandísimos artistas que han cambiado completamente en torno, o sea, Michael Jackson. Es que hemos crecido con eso, hemos crecido con gente que estaba cambiando cosas y que estaba abriendo el mundo, ¿no? O sea, que no quiere decir que antes no lo estuviera, ¿no? Pero como que era de otra manera. Antes era más reivindicación, más tal. Pero desde el punto de vista de la creatividad, que es donde estamos nosotros, estos 20 años han sido... Entonces es como, jolín, si es que hay tanto aquí que, no, pues para Simon Sinek, pues bueno, para otro, ¿no? Pero, o sea... Claro. Entonces, volviendo otra vez ¿Cómo llamamos eso a la innovación? Eso es decir, claro, ¿cómo cogéis esa referencia? Esa referencia que es
Mike Tyson dice, bueno, pues todo el mundo tiene un plan hasta que te meten el primer bofetón. Realmente es así. Tú empiezas a emprender y dices, uy, mi ideal es este, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y de repente, zas, tienes que gestionar a personas, zas, tienes que, este fondo se te ha caído no sé qué, zas, resulta que se te ha puesto malo no sé quién y no sé cuánto, zas, el cliente te ha empezado, se ha empezado a quejar que no sé qué, zas. Entonces nosotros decimos que es el síndrome de Mike Tyson, que al final lo que te tienes que hacer es la piel dura, ¿no? Como repitiendo un poco lo que hemos dicho antes, esto es una fase de pubertad, y esto, mira, tú que te gusta mucho el deporte, hoy lo pensaba porque él ha empezado CrossFit y yo hoy me estaban haciendo mucho daño uno de los callos que tengo, y pensaba en Carlos y digo, este pobre, ya verás la fase hasta que se te hace el callo duro, sufres mucho las manos. Quien haga este tipo de deporte me entiende perfectamente, es manos ensangrentadas continuamente y es bastante doloroso, pero es que necesitas hacer ese callo profundo para seguir avanzando. Claro. O sea, se necesita pasar el estado de Mike Tyson. La diferencia entre unos y otros es cómo haces esa piel dura. Eso no quiere decir que seas una persona dura, sino hacerte la piel dura. O sea, porque crecer es tener más complicaciones, no es ganar solo más dinero, claro, es tener más complicaciones, punto. Y eso es una realidad que es imposible de cambiar, y ni este señor ni yo con nuestra empresa lo podemos hacer. Lo que podemos hacer es dar tips, o acompañar o cuestionar, y cuestionar justo para esa evolución, pero nadie te quita de esas hostias. Tú te tienes que hacer, pues eso, tu callo profundo para seguir evolucionando y poder levantar más peso. Punto. Ese es lo que nos referimos con esa frase. Y de cara al aterrizaje de esto, nosotros lo llevamos mucho a la estrategia de marca, estrategia de negocio, ¿no? Y cómo tiene que ser esta estrategia de crecimiento. Que estrategia de crecimiento no quiere decir tengo un plan y no me salgo, ¿no? Entonces, nosotros lo que ayudamos principalmente es entiéndete primero mejor tú, como founder, como persona, luego entiende tu empresa y entiende tu sector, y intentas tener una estrategia lo más coherente y cercana posible a eso, a la necesidad que estás resolviendo, al cliente. Entonces, eso es en lo que traducimos nosotros todo esto, ¿no? Entonces, es lo que hablábamos un poco antes, ¿no? En darte tranquilidad, en, oye, me internacionalizo, esa es una típica, ¿no? ¿Me voy fuera o no me voy fuera? A todos los emprendedores les entra una prisa tremenda. En cuanto tienen un medio éxito en España, local, ya les entra una prisa ya para salirse fuera. ¿Me voy o no me voy? Pues vete o no te vayas, pero es cómo te vas a ir, exactamente. Entonces, y sé lo más coherente posible y no hagas cosas raras. Entonces, claro, básicamente nuestro aterrizaje es hacer estrategias que te permitan estar tranquilos con los pasos que das y tomar las decisiones y dormir tranquilo por la noche. Eso no quiere decir que no sean decisiones con riesgo. Claro, claro. O sea, eso que quede bien claro, que en esto no hay nada seguro y siempre hay un porcentaje, puede ser mayor o menor de riesgo, eso ya es tu decisión. Pero nosotros lo que ayudamos es a tener una estructura que ayude a gestionar esas decisiones. Y realista, porque un aprendizaje que hemos tenido, o que de más empresa grande, ¿no? Es que el papel lo sostiene todo, ¿no? Y entonces se hacían proyectos de estrategia que era tal, y 5 más 5, 10. Y era como, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues luego lo que decía antes Carol, ¿no? Se quedaba en un cajón, o no funcionaba, o en cuanto había algo que cuestionaba esa estrategia y se tiraba, pues despedían a esa persona, ponían a otro, entonces es como, nosotros hemos aprendido a, oye, vamos a hacerla coherente y vamos a hacerla sólida, ¿no? Claro. Entonces, y legítima. Y legítima, exactamente. Hablamos muchísimo de legitimidad. Muchísimo. Lo sé. Porque, sí, perdona. Porque eso va a mi pregunta. ¿Cómo hacéis esa coherencia entre founder y estrategia de marca? Porque sé que a mucha gente cuando os consulta le decís, está muy bien que eso te vaya a rebajar costes, vas a hacer no sé qué, no. Pero ¿esto tiene sentido a nivel de marca? Claro. O sea, esa es vuestra función a nivel de cuestionar a esa persona esa decisión. Exacto. Tiene como también dos partes. Una vía de marca, de decir... no puedes participar en Black Friday si por otro lado estás diciendo sostenibilidad en otro tipo de ambiente. Entonces, error, no puedes, ¿vale? Puedes hacer otro tipo de cosas si lo que quieres es sacar ofertas, pero no justo eso, ¿no? Entonces, como que esto como un ejemplo que nos ha salido ya varias veces. Y por el otro lado, hablamos mucho de legitimidad a la hora de crecer. Es decir, tú puedes crecer teniendo, por ejemplo, Minimalism. Lo he dicho bien, que me costaba mucho. Lo he dicho muy bien, sí. Es que se comió el tarro ya con las charlas. Súper orgullosa. Tú haces ahora ropa, empezaste haciendo las carteras, no sé qué, vamos, textil, ¿no?
tú tienes unos valores y un propósito muy marcado y un formato de perfil al que vas de estilo de vida. Lo tienes súper marcado. Sería muy coherente y muy legítimo que igual sacases, me lo invento, viajes sostenibles, por ejemplo, de estilo de vida. ¿Por qué? Por el tipo de persona Puede que ser. eres, con tal, no sé qué. Es decir, tenemos otro cliente pues, que vende X producto que es más de consumo, de comida y tal. Jolín, de repente es muy fuerte a nivel visual y a nivel de... podría sacar perfectamente una línea de ropa. Perfectísimamente y lo vendería. O sea, nosotros hablamos mucho, por ejemplo, y esto es un gran ejemplo, que a los que nos siguen, de verdad, es la marca que nos debería de pagar ya por tanto hablar de ellos, que es Liquid Death. Ya sabes lo fan que somos en mi familia de Liquid Death. Seguid sus redes. Ellos empezaron siendo agua enlatada y tienen ya otro servicio por el que entra mucho dinero, que es el merchant. Cómo una empresa de agua termina haciendo una línea de ropa y de productos. ¿Cómo compite con Red Bull? Claro, ¿Lo habéis visto? bueno, eso siempre Me parece... es impresionante. Pero a lo que voy en esa legitimidad es cuando tú tienes claro por qué has decidido crear cosas, que eso es desde la parte del soñador, de mira, en el mundo debería de existir cosas de este estilo y no las encuentro, la voy a hacer yo, que es un poco por el que nosotros creamos esos modelos de negocio y el hotel que estamos creando es que no hay, y es que a mí me apetece, o sea, siempre decimos que creamos spin-off desde el egoísmo, absoluto, puro, sí, sí. Como minimalism totalmente. y duro de decir, joder, esto no Quiero hacer existe, algo que no me hay. dedico a la Claro. innovación, pues voy a hacerlo. Y luego, que aparte nuestro propósito no es salvar al mundo, no, es disfrutar y ayudar a la gente a disfrutar más de la vida. Ese es el propósito de spin-off. Y si lo hacemos a través de marcas, porque se nos han acercado startups, que obviamente no vamos a decir nombres, que les hemos dicho que no vamos a trabajar con ellos, o por personalidad de las personas que se nos han acercado, que no enganchábamos mucho, o por la visión de que yo solo quiero hacer dinero. Vino una de solo quiero hacer dinero, pues adelante. Pues muy bien, pues para otro. Entonces, Ya está, claro. o sea, nosotros queremos hacer crecer todas aquellas cosas que entendemos que el mundo se merece que no se pierdan. Punto y se acabó. Entonces, bueno, por eso hablamos mucho de qué es legítimo para ti. ¿Sabes? Y esa parte de unirlo yo creo es clarísima, ¿no? Igual que hemos dicho, y aprendizaje que podemos sacar, otro más del podcast, igual que tu primer cliente eres tú, salirte de tus valores. Esto lo hemos hablado muchas veces con Minimalism, en plan, Pepe, ¿hasta qué punto vuestros valores están en la marca? Y digo, el problema es que yo doy al año 100 charlas y si yo no estoy de acuerdo en mis valores o estuviera haciendo este podcast sin entender los valores de Minimalism, esto chirría. Y hay un punto en que las 10 primeras veces actúas y te la comes, pero en la vez 15 la gente se va dando cuenta y la credibilidad de la marca se pierde. Entonces, esa reflexión creo que la tenemos que hacer todos. Da igual si estás en un corporate, si estás eres freelance o si tienes una empresita. Al final, esa parte que va con tus valores hará que tenga sentido aquello que estás haciendo o no. Y dentro de que eso no significa ser perfecto todo el rato. No. Que este es la primera que van, que ya tenemos experiencia con eso también. La primera que van es, ya, pero es que tienes este valor y has hecho no sé qué. Ya, es que estoy creciendo, es que soy un negocio tal, y es que hay cosas que pasan que no puedo controlar. Claro. Entonces yo intento ser un 80, 90, lo que me permitan también las circunstancias y las casuísticas. Entonces es como, esto es muy interesante, hay una cosa en el crecimiento precisamente... hay muchos, afortunadamente hay también muchos emprendedores que ya nacen con propósito y valores muy claros, ¿no? Pero el crecimiento les empieza como a estresar ese propósito y esos valores, ¿no? Y les empieza a cuestionar mucho eso, ¿no? Y nos hemos encontrado algunos que han estado muy paralizados precisamente porque era como, ¿podemos o no podemos? ¿Deberíamos o no deberíamos? Y es en plan, oye, no hagas cosas raras, pero joder, es que es normal que aquí te puedas equivocar. Y si te equivocas, levantas la mano y dices, señores, me he equivocado y me he equivocado por esto, y lo cuentas y no pasa nada. Entonces, esa es una de las partes más complejas que tiene el crecimiento, ¿no? Que empieza a estresar como los fundamentals del negocio, ¿no? Y entonces es como, ostras, ahí... No puedes ser perfecto todo el día, no puedes estar reaccionando... Nadie lo es, o sea, claro, ni un negocio como... ni una persona. Y luego... que esta es una frase como sí que viene muy de libro de Steve Jobs o lo que hacía o tal, no sé qué, es, oye, realmente tú no empiezas a ser fieles a tus valores hasta que no llegan los malos momentos. Es decir, nosotros podríamos decir sí a todas esas startups o sí a empresas grandes que de repente se han enterado que teníamos esto y nos han empezado a llamar para hacer proyectos. Oye, lo siento,
si queréis os damos una charla de innovación, pero no trabajamos con grandes corporaciones, os pasamos a estos que para nosotros son los mejores en este ámbito. Estamos dejando de ganar un dinero que a nosotros nos vendría fenomenal para invertir en el prototipo de maestro. Pero nosotros tenemos claro qué tipo de inversión queremos que venga en ese prototipo y se te queda... yo creo que todo el mundo pasa un medio minuto de culo encogido y decir, hostia puta, pero es que tengo que decir que no. Tienes que decidir cómo quieres ganar dinero. Porque yo prefiero dormir mejor a empezar a romper eso. Y entonces eso es como que cuando pasa lo que tú acabas de decir, se te cae la careta si la tienes o lo interiorizas y te haces más afín a tu marca cuando repites este tipo de acciones. Y ¿no? a mí una cosa que me gusta mucho de un founder es cuando me dice, rechacé una ronda porque no estaba preparado. Y te digo, oye, vamos a seguir hablando. Vamos a prepararnos y vamos a por ese dinero. Vamos a seguir hablando, ¿no? Porque es como, ¿no? Entonces he conocido muchos casos de eso, no, porque es como, ayer lo hablábamos, ¿no? Y en relación con lo que decíamos antes, de cuanto más vas creciendo, menos haces lo que te gusta y más como... más gestionas y más atado estás a ciertas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces también entra o beneficios a veces, ¿no? O beneficios o inversión, que de repente te ata tanto, ya te compromete a hacer cosas que ni siquiera son tuyas, que vienen impuestas por la propia inversión o por el propio mercado, ¿no? Y entonces ahí es cuando empiezan a haber esas incoherencias que ya son más insalvables, ¿no? Entonces estamos hablando como de dos tipos. Hay unas operativas que son del día a día que no las puedes evitar y hay otras que son de toma de decisiones importantes. Entonces, decir que no a una ronda es una decisión importante. Decir que no a las rebajas o a Black Friday. Claro, eso va al PNL. Y eso no quita que te hagas caca todo el rato con esas decisiones, porque yo me caquifico. Yo me caquifico un montón, pero se me pasa al medio segundo y ya está. En ese caso que ha contado Carol fue muy guay porque de repente nos llegó el mail a la vez, ¿no? Y lo leímos a la vez y nos llamamos y fue como, ¿has visto el mail? Sí. No, le decimos que no. Y yo colgué y dije, ostras, cómo mola, ¿sabes? Cómo mola tenerla así de claro. Y efectivamente era como, luego dices, bueno, pues ahora hay que seguir currando y hay que seguir mandando mail para conseguir el cliente que queremos, ¿no? Pero oye, mola mucho. Para cerrar la última pregunta, no tengo ni idea de cuánto tiempo llevamos, pero a mí me está gustando, espero que a la gente le esté gustando también. También os he traído porque montáis negocios, estáis muy cerca de los negocios, pero lucháis por vivir muy bien, ¿no? Carol ha iniciado el podcast diciendo que hubo 3 meses fuera. En Minimalism, yo, por ejemplo, a nivel personal, siempre 2 meses fuera de España, porque hay que nutrirse de otro tipo de cosas. El otro día me hicieron una pregunta que os traslado. ¿Se puede emprender y vivir? Bueno, sí. Se debe. Eso alineado con lo que decíamos antes. Obligación. Si entiendes bien tu estrategia y tal, de hecho, fíjate, muy buena pregunta por eso, ¿no? También una de las cosas que conseguimos en los proyectos es que los founders tengan más espacio para vivir y hacer cosas que les gusta hacer. Claro. Pero así, ¿por qué? Porque se ven atados con la operativa. Entonces, rotundamente sí, además es necesario. O sea, nosotros en nuestro caso sí que lo tenemos muy a fuego, porque nos da mucho valor como profesionales, el estar inspirados, y entonces eso nos da mucho valor como profesional. Claro. A mí me están contratando porque tengo una visión muy transversal de lo que pasa en el mundo, mucho conocimiento y estoy... Nuestra estructura laboral es, los viernes no trabajamos, empezamos como tipo 10 porque ambos entrenamos a primera hora de la mañana y tipo sobre las 9:30 ya estamos en el estudio. Estamos ahí del tirón porque además es que estamos tan a gusto en el estudio. Es una antigua tapicería que hemos reinventado en Estudio de Innovación y gracias pues a artistas locales y a gente de nuestro barrio la hemos podido decorar muy bien porque abogábamos mucho por eso, por todo lo que tuviéramos dentro del estudio tenía que venir o de barrio o de gente con tiendas que a nivel de valores estábamos aportando algo comprándoles. Está el cartel de la tapicería puesto. Sí, el cartel, que nos entran para preguntarse tapiza. Yo digo, mira, no. ¿Me tapizáis el sillón de la moto? Digo, pues no. Entonces, bueno, los viernes, eso no quita que es que estamos tan a gusto que muchos viernes es, bueno, voy a ir y voy a hacer esto o lo otro, o voy a adelantar esto otro. Pero en principio, nosotros trabajamos de lunes a jueves, como de 9:30 a 6:30 de la tarde, respetándonos muchos tiempos y cosas imprevistos personales que nos puedan pasar. Y luego, en verano,
estamos uno pendiente más en julio y otro pendiente más en agosto, pero sin proyectos en sí mismo, ¿vale? Yo este verano me he pasado 1 mes y medio viviendo en San Francisco en una residencia de estudiantes, hablando con gente, viendo a gente y demás, ¿no? Si tenemos proyectos, aprovechamos esos 2 meses para hacer las cosas que nos permite hacer mientras estamos fuera. Claro. Exacto. O sea, pues a lo mejor más investigación, más referencias. Sí, Reunión, alguna clase etcétera. suelta que damos o algo así. Pero yo lo hacía desde San Francisco y él lo hacía desde el viaje en el que él estuviera. Entonces eso para nosotros es muy, muy importante. Pero algo que hablábamos también ayer es, ¿sabes lo que hace que nosotros tengamos eso? El entorno tan bueno de gente que hemos conseguido tener alrededor. Claramente la energía que desprendemos atrae un perfil de gente que nos nutre y nos hace que nuestro día a día sea tan bonito. Yo estoy convencida que es eso. Totalmente de acuerdo. Muy, muy agradecidos y aparte nosotros es algo a lo que le damos mucho valor, no solo como individuos y como negocios, sino en nuestros proyectos. O sea, de hecho, esa es una de las razones también por las que tú colaboras con nosotros, ¿no? Sí. Oye, te conocemos, nos inspiras, nos gusta tener relación contigo y si creemos que puedes aportar algo en alguno de nuestros proyectos, ahí está. Y eso Y no porque quita que repelo no bien nos las hostias de, Y porque también de los tiene- corporates. sí, claro. y nos decimos las cosas, o sea, oye, pues ¿cómo lo ves esto? Pues mira, Pepe, yo no creo que deberías de hacerlo, no lo veo esto, o sea, eso no quita que no tengamos esa relación que hablábamos antes de los equipos. Está la estructura de confianza, que es básica en todas las corporaciones y en todas las empresas, pero también que se sepa que esa estructura de confianza está alrededor de una estructura laboral. Entonces, si nosotros seguimos manteniendo el estatus que tenemos a nivel de empresa o de estudio de innovación, es porque somos muy claros, súper transparentes y decir, mira, nosotros esto no lo vemos por esto, por esto y por esto, y luego ya tú tomas la decisión, pero más clarinete no lo podemos tener, ¿no? Claro. Entonces, Se puede vivir y trabajar. Se joder, puede, se puede. y disfrutar. Sobre todo se Se puede, debe, se puede y se debe. puede vivir Claro. disfrutando muchísimo y trabajando estupendamente. Que trabajar es importante porque nos da de comer, pero vivir es muchísimo más Va importante. mucho de expectativas que tengas de la vida, de lo que quieres y demás. Totalmente. Hay Entonces, mucho ahí emprendedor tú que te haces tu se esquema. hay mucho emprendedor que se refugia en el trabajo mucho, porque yo también oigo que hay mucha gente que positiviza el de no 16 horas. claro, Qué y es horror. como te estás refugiando mucho en eso. Y 16 entonces, horas yo creo que al contigo. final ahí te diluyes, claro, es eso, te diluyes y de repente tu personalidad se empieza a marchitar y empiezas a ser Joker en vez de tú, ¿no? Entonces te conviertes en algo que no eres tú. Entonces es algo que habría que también un mensaje que empezar a mandar, oye, y si no pide ayuda, que es que también el founder se cree superhéroe y que se cree que tiene que resolver todo y no pide ayuda. Claro. Además es que vas a necesitar ayuda y cuanto antes seas consciente, mejor. Y si esa ayuda te permite encima vivir, irte al gimnasio, cuidarte o hacer lo Joder, que es te que es apetezca, tan básico. Sí. Yo debo decir que la ayuda puede venir, en mi caso, personal totalmente, viene de amigos y amigas del sector, Claro, y de mi familia. entorno más cercano y, si lo necesito, de coach específicos Hombre, claro. para determinadas Sí, cosas sí. de empresa en las que no sé. Y esto se lo escuché a Juan Roch, el de Mercadona, que le preguntaron, ¿y usted que no tiene inversores ni consejo de administración, cuando tiene dudas, a quién llama? Y dice, pues llama a mis amigos. Claro, ¿a quién llama? Pues se llama a Botín, a Marcio Ortega, no sé qué. ¿Para quién voy a llamar yo? Pues a Nacho Blue Banana o a vosotros Sí, o lo que claro. sea. Entonces, que cada uno busque a su nivel Exacto. a esa persona que le puede echar una mano, que posiblemente haya pasado por eso y que por regla general va a querer ayudar. Esto no significa que tengáis que escribir a alguien por LinkedIn y le Claro. obliguéis a que os responda. No, o sea, id a por ese amigo, hermano, familiar que os pueda ayudar en algo y que os quiera echar Sí. una mano. Total. Y el LinkedIn, si te tiras el triple, la gente está muy dispuesta a ayudar si haces una buena introducción. O sea, que luego también es eso, que pensamos también tal, y hay mucha gente dispuesta a ayudar. Claro. Esta generosidad en este tipo de empresas así de nueva generación, como decía Carol, la generosidad por contar tu historia y ayudar a otros está. Un mensaje que nunca debéis mandar por LinkedIn, que últimamente me llega mucho. Pepe, tengo un negocio, he visto que tienes un podcast, he visto que eres el CEO de Minimalism, ¿me podría dedicarle 30 minutos a verlo? Mi respuesta últimamente es, mi consultoría cuesta 1.500 euros la hora. Y la gente no responde, se lo toman fatal. Es mentira, yo no doy consultoría por 1.500 euros la hora. Pero quiero que la gente entienda que decirle a alguien que no conoce de nada de un perfil de LinkedIn, que coja tu proyecto y lo valore sin preguntarle si realmente quiere ni nada, me parece un abuso de respeto. No A mí puede me ser. pasa igual, los que me escriben por LinkedIn, que empiezan, hola Carolina, ni qué tal estás, ni nada, mira esto, o es que quiero trabajar como lo hacen. Hay uno que ya va como 3 veces que,
yo digo, pero tú no te das cuenta que no te respondo, que me parece tan de mala educación cómo te has presentado. Y yo soy la primera que he acosado a gente, pero creo que lo he hecho Muy por bien. las consecuencias que luego he tenido, que se han convertido en colegas o en, con mucha elegancia. O sea, de verdad, yo soy de las que síguela, ¿sabes? Pero siempre con muchísimo respeto, muchísima elegancia, igual que nosotros estamos obligados a contestar. Yo a este chico le digo, mira, no estoy interesada, punto. No le dedico más tiempo, porque otras cosas que yo me he encontrado mucho cuando estaba intentando crecer es que no te respondían. Yo, tío, es que me parece... Yo entiendo que vas a tope, pero de vez en cuando sacar un segundito... Duda, ¿a partir de cuántos mensajes a la semana dejarías de responder? Esto es pregunta personal mía. Pero de una persona que te escribe si no Todos mis responde. canales, Instagram, mail personal, Claro. LinkedIn y YouTube. Claro, ¿Qué es que tú en este caso, claro. O sea, es yo una nueva me tela. llegan mínimo entre 10 y No, 12 yo a lo la decía semana. a un nivel muy normal, corporativo, sin persona que esté tan metido, expuesta como Claro. tú. Eso es una O movida. sea, si alguien tiene esa respuesta, que Ser me la dé, por influencer favor. es la hostia. No influencer de nada, pero Sí, es que es como... influencer, punto. Pero, Yo, fíjate, pero es que yo, no puedo, ahora no sé gestionarlo. Nos pasa mucho a nosotros. Hemos sacado un contenido en Doméstica, ¿no? Y pasa mucho que la gente escribe, ¿no? Yo creo que tienes que contestar lo suficiente para que la gente sepa que estás ahí detrás sin agobiarte. O sea, Claro. en plan de, no puedes estar sin responder toda la vida y de repente uno o dos comentarios, pues el que te parezca más relevante, más constructivo, Claro. el que creas que tú a ese comentario puedes aportarle valor también, Claro. pues oye, ahí. Porque también, mucho mucho que se ve en pedorro. LinkedIn de... enhorabuena, gracias, coño, eso Joder, no, pues mira. ¿sabes? No tiene sentido. Un poquito Pero de- eso es el que comentas algo en un vídeo de 5 minutos y alguien comenta, pero no sé qué, no sé cuánto. Digo, no te has visto el vídeo, si es lo que estoy comentando en el vídeo, es ridículo. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Si alguien tiene la respuesta de a partir de cuántos mensajes hay que contestar o no, o cómo hacerlo, que me lo diga, me lo haga llegar, por favor. ¿Algo más, chicos? Nada más, que muchísimas gracias, Pepe. nos Ha lo sido pasado fenomenal. un placer, nos lo hemos pasado fenomenal. Yo espero que la gente haya aprendido. Hemos hablado de equipos, hemos hablado de marca, de crecer una idea de negocio casi filosófico. founders. De founders, a cómo llevarlo eso a un business real, que hemos pasado muchos por ahí. Y nada más. Y de Ha sido un lifestyle. verdadero- Y de vida. Que Hombre, hay que vivir. Eso hombre, sobre y todo. disfrutar muchísimo. Eso es, chicos, pues nada más. Gracias a ti que has llegado hasta el final del podcast. Gracias por venir hasta aquí. Gracias Iberian Media por hacernos este gran estudio, que me flipa, la verdad. Yo estoy muchísimo más cómodo haciendo entrevistas cara a cara que hacerlas por ordenador. O sea que en la medida de lo posible vamos a seguir viendo las caras en este podcast. Y nada más, si alguien quiere algo de ropa o escribirnos un mensaje, alguien responderá en algún momento, que lo haga en las redes sociales de Minimalism. Muchísimas gracias y nos vemos pronto. Gracias. Gracias. Chao.